Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Chajet. Y yo soy Susana Chajet. Bueno, para comenzar nos gustaría plantearles algunas preguntas. No sé si se dieron cuenta que la mayor parte de las veces que tenemos algún proyecto o algo que deseamos obtener y no lo logramos es porque hay pensamientos que nos están boicoteando. O también pasa que cuando tenemos conflictos con otras personas es porque hay malinterpretación de la situación y atrás de eso hay pensamientos. Y también no sé si notaron que cuando tenemos emociones de estas desagradables o limitantes como vergüenza, miedo, angustia, temor, también atrás de eso aparecen pensamientos. ¿Se dieron cuenta que siempre estamos rodeados de pensamientos? Bueno, como licenciadas en psicología, que somos ambas, y master trainers en programación neurolingüística, nos dedicamos tanto a la práctica de la psicoterapia como a la enseñanza de cursos destinados al crecimiento personal y al desarrollo de herramientas de comunicación y cambio. En este largo camino de más de 20 años de trabajo, hemos encontrado que tanto a los pacientes como a nuestros alumnos, y seguramente también les debe suceder a ustedes, les resultaba algo difícil descubrir estos patrones limitantes o disfuncionales que complican la comunicación cotidiana, así como también generar herramientas para lograr ese cambio que están deseando. Lo que hoy queremos es ofrecer un pequeño adelanto de un modelo que es útil y a la vez entretenido, en el cual hemos estado trabajando y que le permite a las personas lograr estos dos objetivos, no solamente comprender estos patrones disfuncionales, sino también adquirir estrategias a la vez sencillas y profundas para modificarlos de una manera efectiva y duradera. Así es. Vamos a empezar a imaginar a nuestra mente como si fuera un jardín mental o un campo. En ese jardín mental nosotros cultivamos nuestros proyectos, nuestros objetivos y también los recursos personales que nos ayudan a llevar a cabo y a conseguir esos objetivos. ¿Qué pasa? Al igual que en cualquier terreno cultivado o cualquier jardín, además de lo que nosotros plantamos, aparecen plantas que crecen solas. Plantas dañinas, los llamados yuyos o malezas, que son los que compiten con nuestros cultivos por los nutrientes del suelo. Y entonces estos yuyos afectan el desarrollo de la planta, impiden que crezcan y nos afectan al rendimiento, a la productividad de nuestro campo. Entonces, justamente en nuestro terreno mental, lo que serían los yuyos, las malezas, serían estos pensamientos dañinos, limitantes, inflexibles o rígidos con los que tenemos que lidiar para lograr lo que queremos y para comunicarnos con los demás. ¿Qué pasa? En cualquier terreno es inevitable que aparezcan malezas. Si ustedes quisieran parar un poquitito la mente, un minuto o apenas 20 segundos, parar la mente, van a darse cuenta que es imposible, prácticamente imposible. Siempre estamos constantemente comentando lo que pasa, interpretando las situaciones, recordando cosas, anticipando otras, me digo cosas, me imagino, o sea, nuestra mente no para de generar pensamientos. Entonces, en esa vorágine, en ese torbellino de pensamientos, ¿cómo me doy cuenta cuáles son malezas y cuáles no son malezas? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, nos vamos a dar cuenta porque para un ojo entrenado, igual que el ojo del agricultor que se da cuenta, podemos percibir, podemos darnos cuenta de algunas características que los van a hacer fácilmente reconocibles y ahora les vamos a contar cuáles son esas características. Justamente, una de las características de estos pensamientos es que aparecen solos, ¿sí? Así de forma involuntaria, son automáticos, aparecen muy fácilmente. A lo mejor los desencadena algo que vimos, escuchamos, algo que sentimos, pero que no dependen de nuestra voluntad, no son pensamientos que nosotros convoquemos conscientemente.
En realidad hay una parte de nuestro cerebro que está preparada para la supervivencia y lo que hace es buscar amenazas posibles para ser capaces de defendernos de ellas. Estos pensamientos automáticos surgen de esta parte del cerebro. Además, estos pensamientos, una vez que se disparan, es como que se empiezan a encadenar unos con otros. Inundan nuestra mente, se produce una especie de efecto dominó y nos llevan a una conclusión que es aparentemente lógica, pero que suele ser un disparate total. Y esto nos genera un sentimiento o una emoción displacentera, negativa. Obviamente, si estamos jugando nuestra supervivencia o algo que es muy valioso para nosotros, muy importante, es totalmente lógico que aparezcan estas emociones desagradables, como puede ser ansiedad, miedo, tristeza, culpa. Además de todo, son sumamente rápidos. Enseguida se inmiscuyen en nuestra conciencia y de repente nos encontramos sintiendo emociones negativas muy intensas sin saber muy bien qué es lo que nos pasó. Esto es porque justamente ese encadenamiento de pensamientos automáticos es tan rápido que no lo percibimos, es casi subliminal. Y es por eso también que es muy fácil que invadan nuestro jardín mental, nuestro terreno mental, en pocos segundos. Como son tan rápidos y tan invasivos, generalmente no los cuestionamos y pasamos a creer en estos pensamientos con una convicción totalmente completa. Son irracionales, pero no los cuestionamos. Y aunque no tengamos pruebas concretas o verificables de lo que nos están diciendo o de lo que nos están mostrando, llegamos a la conclusión de que son así, que son totalmente lógicos, aunque sean totalmente disparatados. Es como si en un fajo de billetes vinieran entremezclados billetes falsos. Entonces, es muy fácil, como vienen tan rápidos y vienen mezclados con otros pensamientos, creemos en ellos, nos engañan fácilmente, ¿sí? Además, estos pensamientos contienen lo que se llaman distorsiones, es decir, tienen una estructura lingüística que es muy característica y que también los hace fácilmente reconocibles. Por ejemplo, suelen aparecer como grandes generalizaciones. Es muy común en pensamientos como, todos los hombres son iguales, siempre me pasa lo mismo. Y también como mandatos taxativos incuestionables. Esto es así y punto. Lo digo y se terminó. Entonces, así como es imposible tener un terreno real, concreto, físico, totalmente libre de malezas, tampoco nos podemos desprender 100% de estos pensamientos maleza. Porque la mente está permanentemente produciéndolos, permanentemente generando estos pensamientos. Es una parte inherente de su funcionamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer, como hacen también los agricultores, es mantener este nivel de malezas a un nivel mínimo para que no afecten nuestros cultivos, ya que lo que nos enferma o lo que nos hace sentir mal no es el hecho de tener estas malezas, sino de que estas malezas proliferen por encima de un nivel tolerable, de un nivel aceptable. En este punto algunos de ustedes estarán dándose cuenta de que la información que les estamos presentando hasta ahora no es nueva ni es original. De hecho, los pensamientos automáticos negativos que tienen distorsiones ya es un concepto que la psicología cognitiva y la programación neurolingüística vienen conociendo y trabajando desde hace muchísimos años. Lo que sí es nuevo, nos parece, y más entretenido, es la metáfora que estamos usando. Es esta idea de presentar las malezas, los pensamientos como malezas, que hace que el trabajo sea como mucho más accesible, pero no por eso menos profundo. ¿Por qué vamos a usar la metáfora? Porque cuando la lógica nos sirve, podemos tener una alternativa con otro tipo de comunicación más indirecta, más vinculada al hemisferio cerebral derecho, que funciona más por asociación de ideas. Y entonces esto nos facilita que aparezcan opciones de cambio que
para el pensamiento lógico pueden ser prácticamente inexistentes. Lo metafórico, el trabajo metafórico es muy lindo porque no impone, sino que sugiere, invita, y a través de este pensamiento sembramos ideas y dejamos que el que lo escucha, nosotros mismos, solamente tomemos lo que necesitamos y cada uno lo hace madurar a su propio ritmo y bueno, recoge sus frutos en la medida que sea el momento adecuado. Y justamente en esto reside la fuerza, el poder y la utilidad de trabajar con el pensamiento metafórico, este tipo de pensamientos. Bueno, siguiendo entonces con esta metáfora del campo o jardín, una proliferación excesiva de cierto tipo de malezas lo que va a hacer es hacernos ver la realidad de una manera distorsionada. Nos va a hacer pensar de cierta manera, nos va a predisponer a sentir cierto tipo de emociones, a actuar de un modo determinado. El primer paso, entonces, como le pasa también a los agricultores, es empezar a reconocer cada una de estas malezas mentales. Como cada una de ellas produce en las personas efectos diferentes, nos pareció interesante, nos pareció divertido darles una apariencia particular y un nombre de fantasía que fuera simpático. Estas malezas, estas plantas no existen en la vida real, son justamente una creación, un invento para facilitar el acceso a esta información. Hoy les vamos a presentar algunas de estas malezas, no todas, hay más, que son muy comunes en la mayoría de los jardines mentales. Bueno, vamos a la primera. La primera maleza que vamos a trabajar es esta que ustedes están viendo. Una plantita que tiene unas flores blancas y flores negras en la misma planta. Y por eso se llama blanquinegra. El efecto que tiene la blanquinegra en nuestra vida es que nos hace ver todo en categorías opuestas, o blancas o negras. Y toda la vida es blanca o negra. Siempre hay dos categorías y no hay ni grises, ni intermedios, ni colores. Imaginen que Susana tenga una proliferación de esta blanquinegra y esto hace que sea una persona muy ordenada. En su casa solamente usa medias blancas y medias negras. Y como es muy ordenada, tiene dos cajones, una para las medias blancas y otra para las medias negras. Pero tiene un amigo muy divertido que quiere ponerle onda y le regala unas medias a rayas, blancas y negras. El problema es que Susana ya, como tiene blanca y negra, no sabe en qué cajón guardar la media de rayas. Y si el amigo todavía se pone más creativo y le regala una media de color, ahí ya Susana está en problemas. Porque justamente esta plantita no nos deja pensar en opciones intermedias ni en otros cajoncitos donde guardar las cosas. Todo es o esto o lo otro. O hago una cosa o tengo que hacer completamente lo opuesto. Tengo que ser lo que debo ser o si no, no seré nada. Siempre es categorías opuestas. Y entonces el problema es que cuando este yuyo prolifera, la vida nos la presenta todo el tiempo con estas falsas opciones y nos obliga a elegir algo que no es tampoco tan taxativo. No me deja ver categorías intermedias, me hace ser una persona bastante inflexible, rígida, terminante y eso causa bastante sufrimiento por lo general. Bueno, pero esta no es la única planta, la única maleza que prolifera en estos jardines. También tenemos otra planta que es como muy simpática, uno la ve y es como que te da ternurita, como muestra la transparencia. Se llama Spora generalis y empieza como una florcita pequeñita, muy sencilla, sí, que no dice nada, y después empieza a lanzar sus esporas por todos lados y termina invadiendo absolutamente todo el terreno. Cuando nos queremos acordar, está lleno de Spora generalis. ¿Cómo hacemos para reconocer a esta florcita, además de justamente que prolifera? Es que en nuestro lenguaje cotidiano empieza a aparecer los nunca, los todos, los siempre. O también cuando armamos como categorías
generales que no admiten excepciones. La gente, toda la gente, los chinos, los políticos, las psicólogas. El problema, en realidad, generalizar en sí mismo no es algo malo, de hecho es una forma que tenemos los seres humanos de aprender. Nos permite justamente conceptualizar o sacar una conclusión sin necesidad de vivir muchas experiencias para eso. Es lo que le pasa a un nene cuando va y una vez toca una estufa que está caliente, bueno, ya no necesita ir más a tocar, ya con una vez le alcanzó, ya ni se acerca a la estufa, aunque incluso a veces esté apagada. El problema es cuando sobregeneralizamos, que es justamente el efecto de esta maleza. A partir de un hecho aislado, nos hace sacar una conclusión general o universal más allá de lo que sugiere la situación. Supongamos, me salió mal una lámina de dibujo y concluyo, bueno, nunca más voy a dibujar, dibujar no es lo mío, ¿no? O también puede aparecer en frases como, bueno, nadie me presta atención o todos me están mirando. O también podemos reconocer esta maleza en otra persona, supongamos, no sé, mi jefe. No sé, cometo un error en el trabajo y me dice, pero usted siempre equivocándose, desde que llegó no hace nada bien. Seguramente el jardín de este señor está plagado de esporas generales. Cuando abunda, podemos, como emocionalmente, tener una cierta tendencia a la exageración y a experimentar emociones un poco desbordadas. Tenemos esta plantita que la hemos bautizado rotularia. ¿Por qué? Porque tiene estas hojitas amarillas, medio cuadraditas, que parecen etiquetas autoadhesivas. Y de hecho son etiquetas autoadhesivas. Cuando vos pasás al lado de esta planta, se te pega un montón de etiquetas. Sí. El efecto que tiene esta planta, este yuyo, es que etiqueta todo lo que hay a su paso. Etiqueta situaciones, etiqueta personas, nos etiqueta a nosotros mismos. Así que cada cosa que pasa le dice, esto es terrible, esto es bueno, esto es malo, vos sos así, él es asá, yo soy tal o cual. En realidad tampoco sería tan trágico que el hecho que uno rotule o etiquete, porque las etiquetas desde el momento en que nos hacían poner en el cuaderno del colegio la etiqueta con el nombre, te organiza la vida, te acomoda, te ordena. El asunto es cuando uno hace que esa etiqueta sea permanente y no revise si la etiqueta sigue correspondiendo a eso que está etiquetando. Como cuando vas cambiando los frascos en la cocina y donde dice azúcar en realidad hay harina y bueno, ya no te sirve. El efecto entonces que tiene la rotularia es que nos terminamos guiando por lo que dice la etiqueta y no investigamos más. Y además la etiqueta, en vez de ser despegable, queda permanente. Y hay cosas además que se resisten a que uno las rotule o las etiquete de alguna manera. Entonces, por ejemplo, le puede pasar a los novios o a la pareja que dice, bueno, pero ¿nosotros qué somos? ¿Somos amigos? ¿Somos novios? ¿Somos pareja? ¿Qué somos? Y hay cosas que es difícil de ponerle una etiqueta a un nombre. Y entonces, cuando eso no pasa, quedamos un poquito como confusos y sin sostén. Bueno, también en nuestros jardines mentales podemos encontrar otra maleza muy particular. La podemos reconocer fácilmente porque es una maleza que está así como toda doblada sobre sí misma, como pesada, sus hojas todas mustias. Se llama Obligata vulgaris. La Obligata vulgaris justamente lo que tiene es que el peso de estas obligaciones hace que se doble toda sobre sí misma y hace como efecto ver como obligatorias cosas que en realidad probablemente sean optativas, o nos hace seguir ciertas formas de comportamiento de acuerdo a reglas y normas que nos hemos autoimpuesto y nunca hemos cuestionado. Es como si cada uno de nosotros llevase un libro de reglas bien gordo, bien pesado, para todo.
Y de ese libro de reglas se desprenden un montón de deberías, hay que, lo que habría que hacer es, tengo que. No solamente uno tiene este libro de reglas, sino que uno se olvida que los demás también probablemente tengan este libro de reglas y que muchas veces no les interesa lo que dice mi libro de reglas, y esto suele generar bastantes discusiones y malos entendidos. Estamos juzgando todo el tiempo a la realidad en función de nuestro libro de reglas, y cuando no coincide la realidad, en vez de revisar la regla, de revisar esa norma, cuestionamos la realidad e incluso la torcemos para que calce con la regla. Yo me acuerdo del caso de una amiga que tenía como una proliferación de obligata en su campo mental. Una vez me la encuentro y me dice, mira, tengo que ir al cine, pero la verdad es que yo preferiría quedarme en mi casa, bien cómoda, y ponerme a ver una película. Entonces le pregunto, bueno, pero le digo, es que ya quedaste, tenés un compromiso asumido con otra persona, no querés dejarla esperando en la puerta del cine. Y me dice, no, yo en realidad voy sola. Lo que pasa es que mi terapeuta me dijo que buscase espacios para mi placer personal, y yo, me autoimpuse ir todos los miércoles al cine, y hoy es miércoles, así que tengo que ir. Entonces, era obvio que tenía esta maleza ahí actuando en su jardín mental. Como verán, esta maleza lo que puede llevarnos es a sentirnos sobrecargados, exigidos, enojados y frustrados. Hay otra maleza muy entretenida. Esta maleza tiene como unas pelotitas que parecen como pelotitas de cristal, bolas de cristal del estilo de los adivinos. Es más, si vos te acercás a esas bolitas, hasta te da la sensación de que podés ver cosas adentro, que empiezan a ver imágenes y podés ver cosas. Entonces, cuando vos inhalás esa planta, te empezás a tener como la idea, la sensación de que vos podés adivinar varias cosas. Podés adivinar, por ejemplo, lo que va a pasar en el futuro. ¿Sabés? Pero haces predicciones totalmente, fantasiosas, porque en realidad no te vas a hacer nada concreto. Ese es el efecto que tiene esta maleza, que uno hace predicciones sin tener ninguna evidencia concreta. Entonces podemos predecir el futuro, podemos, por ejemplo, pretender que leemos el pensamiento del otro, que sabemos, ¿sí?, porque nos dicen las bolitas de cristal, que sabemos lo que el otro piensa, que sabemos cuáles son sus intenciones, buenas o malas, que sabemos cuáles son sus sentimientos, por ejemplo, en relación a nosotros. Por ejemplo, puedo pensar que alguien está enamorado de mí, aunque él no sepa todavía. Él no sabe, pero yo ya estoy segura que sabe, que ya está enamorado de mí. Entonces, otras veces tenemos esta sensación de que sabemos predecir el futuro, y sobre todo si ese futuro es negativo. Ya sé, me voy a subir al avión, el avión se va a caer, porque es lógico que seguro que va a tener un accidente. Siempre estoy planteando ese tipo de situaciones. Y entonces empiezo a generar expectativas irreales. Por un lado, expectativas respecto de la conducta del otro. Entonces yo genero una expectativa, el otro no se comporta de acuerdo a mi expectativa totalmente adivinada, y después me frustro porque el otro no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. O, por ejemplo, me anticipé un futuro hermoso, súper divino, y no pasa. Entonces también me frustro. O me imagino un futuro totalmente negativo y a lo mejor no pasa, pero en el interín me dio ansiedad, me puse nerviosa y también la pasé mal. Así que en realidad la adivinatia casi siempre me hace sentir emociones negativas. Bueno, también puede ser que dentro de nuestro jardín mental nos encontremos con una planta muy interesante, un yuyo muy interesante, que es la Limitatus extremis. Y es muy fácil darse cuenta de que estamos frente a una Limitatus, porque es una planta que crece toda retorcida, está como enroscada sobre sí misma en sus propias limitaciones. Y estas limitaciones no son reales, sino más bien imaginadas. El efecto de esta maleza es
que nos hace ver impedimentos u obstáculos, no solamente, digamos, en lugares donde no los hay normalmente, y hace que nos creamos incapaces de lograr no solamente cosas muy difíciles o muy complejas, sino a veces las tareas más sencillas y más cotidianas. Es como si pusiera alrededor nuestro una especie de vallado que nos limita y nos hace pensar, bueno, no puedo, no lo voy a lograr, es difícil, no creo ser capaz de lograrlo, de hacerlo. Por supuesto que esto lo que hace es generarnos un montón de sentimientos de impotencia, de frustración, de inferioridad, no nos deja crecer y nos disuade de emprender acciones que muchas veces seguramente nos podrían beneficiar por miedo a las consecuencias o por no explorar a fondo esa supuesta limitación. Efecto Butterfly.